Bien, nos encontramos situados justamente en la Sierra Norte de Sevilla y en el lugar de enclave es Villanueva del Rey Mina y un asentamiento romano que es el que vamos a ver y que en este caso es nuestro querido amigo Sergio Macchia el que nos va a hacer de guía. Sergio, buenos días. ¿Qué hay? Buenos días. ¿Qué es lo que vamos a ver concretamente? Bueno, pues concretamente lo que vamos a ver es, a mi modo de entender, uno de los vestigios romanos más interesantes, más importantes y más singulares, no solo de la provincia de Sevilla, sino de la península ibérica. Por la propia configuración de la ciudad, por la existencia de un santuario cuya funcionalidad hoy se desconoce, pero cuya fisonomía es también una excepción en toda la arquitectura romana española. Estamos hablando de tiempos de Adriano. Estamos hablando de una fundación previa, de un asentamiento íbero previo y sí, evidentemente, de una presencia romana bastante prolongada. En el caso de la época de Adriano, podemos decir que es la época de mayor auge de la ciudad, pero no sería una fundación propiamente de esa época. ¿Por qué este enclave aquí en este lugar? Bueno, pues todo indica que la existencia, como decía antes, de un enclave tan importante, tan singular, en un contexto orográfico tan abrupto, responde casi exclusivamente a la importancia de las minas cercanas, siendo, como todos sabemos ya, uno de los principales motivos de la expansión romana la búsqueda y el encuentro de materias primas que en la península itálica escaseaban, como en este caso pueden ser el cobre y el hierro. Sergio, ¿qué situación tiene en el tiempo este asentamiento? Bueno, como te decía, tenemos ese previo poblamiento íbero y luego la adopción o la transformación de ese poblamiento íbero a partir del siglo I a.C. en una ciudad romana. Como te decía antes, se prolonga durante mucho tiempo, teniendo la época de máximo esplendor entre el siglo I después de Cristo y el siglo III después de Cristo, por supuesto, y un despoblamiento progresivo a partir del siglo IV. Con independencia de que la presencia romana sea la más importante, y lo que ha motivado, por supuesto, nuestra visita, tenemos también datos que nos indican que incluso hasta el siglo XIII, es decir, en época almohade, el enclave todavía estaba habitado. ¿El porqué de este asentamiento son las minas como base principal? Sí. Ya te digo, aunque se han encontrado en las excavaciones, se han encontrado otra serie de vestigios, es decir, se sabe perfectamente que la comunidad, que la ciudad no vive exclusivamente de la mina. No vive exclusivamente de la mina porque sabemos que tanto la agricultura como la ganadería formarían parte del sustento económico de la ciudad, pero las minas, repito, son la clave, son el elemento diferencial, el elemento importante que justifica, como hemos dicho antes, la existencia de una ciudad, de una microciudad, porque es una ciudad bastante pequeña, en un enclave tan abrupto como el que vamos a poder ver con posterioridad. Llegamos al asentamiento de Munigua. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, en concreto, hablar de lo que es la etimología, es decir, del nombre de Munigua, porque todavía se discute un poco si es el nombre real. La mayor parte de historiadores apoyan esa hipótesis, ¿no? Pero no es algo que esté confirmado. ¿Por qué? Porque en el caso de la historia antigua muchas veces tenemos la rémora de la falta de documentación, y cuando hay falta de documentación, evidentemente los argumentos, todos los trabajos tienen una base quizás un poco menos sólida. Pero la cuestión es que gracias a varios modelos de vestigios epigráficos aparece como Munigensis, y por lo tanto, a través de las declinaciones latinas se ha llegado a la conclusión de que el nombre sería Munigua. Pero Munigua como tal no aparece en ningún documento ni en ningún vestigio de los que tenemos aquí del lugar. Y luego habréis escuchado también otras cosas, hablando también de esta parte etimológica, que esto se ha conocido tradicionalmente como el castillo de Mulva. Luego hablaremos del castillo, lo de Mulva. Lo de Mulva, pues, es una deformación del nombre, que esto también ocurre muchísimas veces en el castellano y en otros muchos idiomas. Parece ser que el nombre pudo deformarse a Muligua y de Muligua evolucionar hasta Mulva, que eso sería un poco la raíz etimológica que tenemos del lugar. En cuanto a lo que es el conocimiento como tal desde el punto de vista arqueológico, bueno, evidentemente la tradición oral siempre había hablado durante muchísimo tiempo del castillo de Mulva, como os decía. El santuario es identificado con un castillo, más que nada porque es el referente que tiene, ¿eh? Los castillos son el referente cultural y por lo tanto hablan de castillo. Pongo un pequeño ejemplo, me gusta siempre poner ejemplos cuando explico. Es como ocurre siempre con los altares. Cada vez que en la historia antigua se encuentra una estructura similar a lo que nosotros concebimos como un altar, se habla de altar.
cuando no sabemos realmente si ni tenía la misma función ni sabemos su denominación. Bueno, pues aquí ocurre, como os digo, algo muy similar. Hacia 1756, la Academia Sevillana de las Buenas Letras envía una pequeña embajada, por llamarla de alguna manera, para un poco documentar la zona. Y ya en el 18 ellos llegan a la conclusión de que no se trata de un castillo, pero no se profundiza en el estudio. En el siglo XVIII nos puede parecer una fecha muy temprana, pero en el siglo XVIII se descubre Pompeya y Herculano, se empiezan a llevar a cabo también obras de investigación o acciones de investigación en Itálica, es decir, que es un siglo, el siglo de la Ilustración es un siglo también muy vinculado a estos descubrimientos. Pero se paraliza la incipiente investigación se paraliza y sigue a través de la tradición oral denominándose el Castillo de Mulva. No se retoman las investigaciones hasta el año 1957, antes de ayer. Y va a ser por mediación del Instituto Arqueológico Alemán quien lleve a cabo distintas campañas arqueológicas para sacar a la luz todo aquello que se ha podido sacar. Por lo tanto, tendríamos, como digo, dos fases fundamentales. La primera incipiente investigación del 18 y lo que es el desarrollo del trabajo en el siglo XX. Actualmente todavía se siguen haciendo estudios, hubo una exposición en el Museo Arqueológico en el año 2012, es decir, que evidentemente el estudio y el análisis de los restos continúa, pero como ya hemos comentado así en el viaje que estábamos hablando, el desconocimiento sobre la zona es bastante común. Y luego, una vez que tenemos la etimología y tenemos también un poco, de forma muy sucinta, las fases de investigación, hablaríamos del poblamiento en sí. Sabemos perfectamente, esto está totalmente documentado, que hacia el siglo IV, unas poblaciones íberas, quizás los turdetanos, se asientan ya aquí, siglo IV antes de Cristo. Por lo tanto, tendríamos un periodo prerromano y un periodo romano, que se extendería ya fundamentalmente desde el siglo I antes de Cristo hasta el siglo IV. Son fechas simplemente orientativas, porque sí es verdad que dentro de esas fechas orientativas que he marcado, por llamar de alguna manera, el cenit, el punto más alto que alcanza esta población, tiene lugar entre el siglo I después de Cristo y el siglo III después de Cristo. Luego matizaremos el porqué un poco, pero para hacernos una idea. A partir del siglo IV, que he marcado como fin, hay un despoblamiento progresivo. Hablaremos también de las causas del despoblamiento, iremos intercalando lo que vemos con algunas explicaciones. Y a pesar de ello, hasta el siglo XIII, es decir, hasta época almohade, encontramos vestigios de habitabilidad. Por lo tanto, no se abandonó por completo hasta los momentos previos a la Reconquista. Es a nivel de división cronológica de lo que podíamos hablar. Como os decía, lo más importante desde el punto de vista cronológico, el periodo más importante es ese siglo I después de Cristo hasta el siglo III, porque ahí se van a suceder una serie de acontecimientos importantes. El primero, entre el año 69 y 79 después de Cristo, el emperador Vespasiano le concede a Munigua la categoría de municipio. Municipio, lo que conlleva una serie de prebendas del punto de vista político-jurídico, fundamentalmente, y de la administración. Y también, posteriormente, sobre todo en el siglo II, coincidiendo con reinado, no podemos llamar, a veces utilizamos palabras lo mismo, ¿no?, contemporáneas o que nos suenen más, pero durante el desempeño de Adriano como emperador, es verdad que en muchas ciudades, sobre todo de la zona de la Bética, se van a producir fundamentalmente renovaciones del urbanismo, ampliaciones y la construcción de elementos monumentales, que es lo que le ocurre también a Munigua. Es decir, el siglo II después de Cristo, dentro de ese margen que hemos acotado, quizás el último tercio del siglo I y la primera mitad del siglo II son los fundamentales, donde van a aparecer o se van a modificar o a construir la muralla de la ciudad. Comentaremos algo sobre la muralla, tiene una particularidad bastante curiosa. Las termas parece ser que existían antes, pero se van a ampliar. El templo del podio, el santuario y los elementos fundamentales del foro, por supuesto, que también comentaremos luego, y los elementos desde el punto de vista arquitectónico fundamentales del yacimiento. Y una cosa también interesante es que como la ciudad se adapta a la orografía, esta serie de terrazas, no tiene el trazado habitual octogonal la ciudad. Sabéis que los romanos cuadriculan las ciudades al través o
en torno al Cardus y el Decumanus, y tienen esa cuadrícula octogonal que es la habitual. Aquí ese esquema no aparece, lo que la convierte también en un elemento discordante con respecto al resto de ciudades, no de la península ibérica. Tenemos paralelos en Portugal, pero sí lo que correspondería con España. Y en el caso concreto de lo que vamos a ver ahora, así se quiere corto, son las termas, como quiere que comente. Lo que vamos a hacer en principio es una introducción histórica, por lo menos para saber el lugar. Ya pues cuando. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en concreto hablar de lo que es la etimología, es decir, del nombre de Munigua, porque todavía se discute un poco si es el nombre real. La mayor parte de historiadores apoyan esa hipótesis, ¿no? Pero no es algo que esté confirmado. ¿Por qué? Porque en el caso de la historia antigua muchas veces tenemos la rémora de la falta de documentación, y cuando hay falta de documentación, evidentemente los argumentos, todos los trabajos tienen una base quizás un poco menos sólida. Pero la cuestión es que gracias a varios modelos de vestigios epigráficos aparece como Munigensis, y por lo tanto, a través de las declinaciones latinas se ha llegado a la conclusión de que el nombre sería Munigua. Pero Munigua como tal no aparece en ningún documento ni en ningún vestigio de los que tenemos aquí del lugar. Y luego habréis escuchado también otras cosas, hablando también de esta parte etimológica, que esto se ha conocido tradicionalmente como el castillo de Mulva. Luego hablaremos del castillo, lo de Mulva. Lo de Mulva, pues, es una deformación del nombre, que esto también ocurre muchísimas veces en el castellano y en otros muchos idiomas. Parece ser que el nombre pudo deformarse a Muligua y de Muligua evolucionar hasta Mulva, que eso sería un poco la raíz etimológica que tenemos del lugar. En cuanto a lo que es el conocimiento como tal desde el punto de vista arqueológico, bueno, evidentemente la tradición oral siempre había hablado durante muchísimo tiempo del castillo de Mulva, como os decía. El santuario es identificado con un castillo, más que nada porque es el referente que tienen, ¿eh? Los castillos son el referente cultural y por lo tanto hablan de castillo. Pongo un pequeño ejemplo, me gusta siempre poner ejemplos cuando explico. Es como ocurre siempre con los altares. Cada vez que en la historia antigua se encuentra una estructura similar a lo que nosotros concebimos como un altar, se habla de altar, cuando no sabemos realmente si ni tenía la misma función ni sabemos su denominación. Bueno, pues aquí ocurre, como os digo, algo muy similar. Hacia 1756, la Academia Sevillana de las Buenas Letras envía una pequeña embajada, por llamarla de alguna manera, para un poco documentar la zona. Y ya en el 18 ellos llegan a la conclusión de que no se trata de un castillo, pero no se profundiza en el estudio. En el siglo XVIII nos puede parecer una fecha muy temprana, pero en el siglo XVIII se descubre Pompeya y Herculano, se empiezan a llevar a cabo también obras de investigación o acciones de investigación en Itálica, es decir, que es un siglo, el siglo de la Ilustración es un siglo también muy vinculado a estos descubrimientos. Pero se paraliza, la incipiente investigación se paraliza y sigue a través de la tradición oral denominándose el Castillo de Mulva. No se retoman las investigaciones hasta el año 1957, antes de ayer. Y va a ser por mediación del Instituto Arqueológico Alemán quien lleve a cabo distintas campañas arqueológicas para sacar a la luz todo aquello que se ha podido sacar. Por lo tanto, tendríamos, como digo, dos fases fundamentales. La primera incipiente investigación del 18 y lo que es el desarrollo del trabajo en el siglo XX. Actualmente todavía se siguen haciendo estudios, hubo una exposición en el Museo Arqueológico en el año 2012, es decir, que evidentemente el estudio y el análisis de los restos continúa, pero como ya hemos comentado así en el viaje que estábamos hablando, el desconocimiento sobre la zona es bastante común. Y luego, una vez que tenemos la etimología y tenemos también un poco, de forma muy sucinta, las fases de investigación, hablaríamos del poblamiento en sí. Sabemos perfectamente, eso está totalmente documentado, que hacia el siglo IV, unas poblaciones íberas, quizás los turdetanos, se asientan ya aquí, siglo IV antes de Cristo. Por lo tanto, tendríamos un periodo prerromano y un periodo romano, que se extendería ya fundamentalmente desde el siglo I antes de Cristo hasta el siglo IV. Son fechas simplemente orientativas, porque sí es verdad que dentro de esas fechas orientativas que he marcado, por llamar de alguna manera, el cenit, el punto más alto que alcanza esta población, tiene lugar entre el siglo I después de Cristo y el siglo III después de Cristo. Luego matizaremos el porqué un poco, pero para hacernos una idea. A partir del siglo IV, que he marcado como fin, hay un despoblamiento progresivo. Hablaremos también de las causas del despoblamiento, iremos intercalando lo que vemos con algunas explicaciones.
Y a pesar de ello, hasta el siglo XIII, es decir, hasta época almohade, encontramos vestigios de habitabilidad. Por lo tanto, no se abandonó por completo hasta los momentos previos a la Reconquista. Es a nivel de división cronológica de lo que podíamos hablar. Como os decía, lo más importante desde el punto de vista cronológico, el periodo más importante es ese siglo I después de Cristo hasta el siglo III, porque ahí se van a suceder una serie de acontecimientos importantes. El primero, entre el año 69 y 79 después de Cristo, el emperador Vespasiano le concede a Munigua la categoría de municipio. Municipio, lo que conlleva una serie de prebendas del punto de vista político-jurídica, fundamentalmente, y de la administración. Y también, posteriormente, sobre todo en el siglo II, coincidiendo con reinado, no podemos llamar, a veces utilizamos palabras lo mismo, ¿no?, contemporáneas o que nos suenen más, pero durante el desempeño de Adriano como emperador, es verdad que en muchas ciudades, sobre todo de la zona de la Bética, se van a producir fundamentalmente renovaciones del urbanismo, ampliaciones y la construcción de elementos monumentales, que es lo que le ocurre también a Munigua. Es decir, el siglo II después de Cristo, dentro de ese margen que hemos acotado, quizás el último tercio del siglo I y la primera mitad del siglo II son los fundamentales, donde van a aparecer o se van a modificar o a construir la muralla de la ciudad. Comentaremos algo sobre la muralla, tiene una particularidad bastante curiosa. Las termas parece ser que existían antes, pero se van a ampliar. El templo del podio, el santuario y los elementos fundamentales del foro, por supuesto, que también comentaremos luego, y los elementos desde el punto de vista arquitectónico fundamentales del yacimiento. Y una cosa también interesante es que como la ciudad se adapta a la orografía, esta serie de terrazas, no tiene el trazado habitual octogonal la ciudad. Sabéis que los romanos cuadriculan las ciudades al través o en torno al Cardus y el Decumanus, y tienen esa cuadrícula octogonal que es la habitual. Aquí ese esquema no aparece, lo que la convierte también en un elemento discordante con respecto al resto de ciudades, no de la península ibérica. Tenemos paralelos en Portugal, pero sí lo que correspondería con España. Y en el caso concreto de lo que vamos a ver ahora, así se quiere corto, son las termas, como quiere que... Bueno, otra de las cosas que se preguntan todos los visitantes que llegan hasta este enclave es por qué la elección de este lugar. Hemos dicho, es complicado ya no el camino, sino simplemente la propia orografía, la propia geografía del lugar. Entonces, las hipótesis se centran en una sola vía fundamentalmente, y es la explotación minera. La explotación minera es a día de hoy el único motivo que tenemos consistente para poder explicar la existencia de una microciudad, porque realmente es una microciudad, en un lugar desde el punto de vista orográfico, tan inhóspito. Es decir, tienen que aprovechar las terrazas, tienen que hacer una serie de obras para adaptarse al terreno que no hubieran sido necesarios en otra ubicación. Por lo tanto, la explotación minera a día de hoy es el eje fundamental. Es verdad que asociada a las viviendas y a algunos de los hallazgos se han encontrado, por supuesto, evidencias de actividad agrícola y ganadera, que sería la otra gran base del sustento de la ciudad. Pero repito, sin la existencia de las minas no tendría sentido, claro, pero lo que quiero comentarte es que concretamente en la rama de las minas, igual que lo que has comentado tú, los estudios lo que apuntan es que sería uno de los principales núcleos de toda la península ibérica. No estamos hablando simplemente de la importancia que podría tener para la zona, sino que lo que es la extracción de tanto de hierro como de cobre de bronce, sería lo fundamental en el caso de estas minas. Y ser un centro neurálgico tan importante es lo que trae como consecuencia, o tiene como finalidad, la construcción de esta, repito, microciudad, porque es una ciudad pequeña, pero monumental, que es quizás un poco, puede sonar un poco contradictorio, pero no, cuando digo monumental es que nos encontramos con todos los elementos fundamentales de las grandes ciudades romanas. El foro, que lo veremos luego, diversos templos complementados con este santuario, y sobre todo algo muy, muy propio también de las ciudades romanas importantes o de envergadura, que es la existencia de termas,
que no era común a todas las ciudades. Sí que es verdad que existían piscinas, que existían los baños y los aseos públicos, porque sabéis que en las casas no había, pero las termas como tal son un rasgo definitorio de las ciudades de importancia y envergadura. Bueno, pues estamos ahora en la zona del santuario, que quizás sea, y sin quizás por supuesto, el elemento más importante que tenemos en todo el yacimiento. Y hablando sobre él, es importante al menos dar una serie de notas que creo que son básicas. En cuanto a la cronología, como comentábamos en la introducción, bueno, pues el último tercio del siglo I después de Cristo parece que ya comienza a levantarse este santuario. Un santuario que plantea la dificultad de la dedicatoria, a quién está dedicado el santuario, porque volvemos a encontrarnos con el mismo problema que citamos antes, la falta de documentación. Se han encontrado algunos elementos también epigráficos, referentes vinculados a Hércules y a la diosa Fortuna, y es la tesis actualmente más plausible. Estas dos divinidades están muy vinculadas con lo que es el culto al emperador, algo que tendría bastante sentido por la envergadura del santuario. El santuario, con independencia de su cronología, con independencia, ya comentaremos algunos elementos morfológicos, y con independencia también de a quién estuviera dedicado, el santuario presenta también algo importantísimo, y es que es un santuario en terraza, compuesto por varias terrazas. No existe ninguno igual en toda la península ibérica. Si antes hablábamos de pocos ejemplos y de la singularidad del lugar, un santuario como este no existe en España. Y se plantea también entonces la duda del por qué un santuario de este tipo se levanta aquí. Todo indica primero que se aprovecha, como comentábamos antes, la orografía, pero luego lo que se ha intentado ver es la vinculación de algunas de las familias potentadas locales con la zona central de Italia, es decir, con la zona del Lacio, ya que los santuarios que podríamos tener de referencia o de modelo están situados en aquella zona de la península itálica. Y por lo tanto, estas cosas no surgen por generación espontánea, sino que tuvo que haber alguien vinculado a esa zona de Italia que, al tener cargos de responsabilidad o al menos formar parte de la élite local, trasladó el modelo italiano al modelo aquí de Munigua. Del santuario, pues evidentemente se han podido excavar y se han podido recuperar algunas de sus zonas. El santuario es, como comentábamos antes, el elemento confundido con un castillo, el que le daba su denominación, y de lo que podemos visualizar dentro de lo que son los restos, tendríais justo detrás nuestra, hay lo que se denomina una exedra, que es este espacio que está aquí, común en los templos, pero común en otro tipo de edificaciones. La exedra es un elemento semicircular, normalmente suele estar sin cubierta, y ese elemento semicircular se utiliza como asientos fijos para distintas reuniones, en este caso que serían de tipo religioso. Esto luego tendrá una evolución, supongo que eso lo conocéis todos, que es la sigma. Por eso en el yacimiento de la Encarnación está la Casa de la Sigma, que es prácticamente lo mismo, pero fundamentalmente vinculado al domus, a la vivienda doméstica. En este caso, repito, tenemos una exedra justo detrás nuestra. Y en el otro nivel, un nivel más alto, lo que encontramos es otro elemento común a los templos y santuarios grecolatinos, que es lo que se denomina una cela o una cella, que es un espacio, desde el punto de vista arquitectónico, que permite, o que permitía en este caso, la ubicación de la divinidad que se veneraba, la escultura, evidentemente una representación de la divinidad que se veneraba en el santuario, que como hemos dicho se desconoce. Pero al menos el esquema básico del santuario, con sus añadidos, que ahora comentaremos algo ya en la parte superior, su exedra y su cela o cella, están perfectamente determinados. Hay una serie de habitáculos laterales sobre los cuales hay distintas hipótesis, sobre todo una serie de dependencias que parece que albergaban productos o elementos vinculados al culto del santuario, pero no tenemos más información. Lo que sí me parece también importante es que hablamos de santuario y no de templo por la arquitectura que está vinculada al propio templo en sí. Es decir, una arquitectura más compleja que lo convierte, hablamos de forma muy básica, de templo en santuario. Sería un poco equivalente a lo que es el carambolo, que es un santuario, en este caso fenicio-tarteso.
estamos en la zona del foro, en la calle, tenemos justo delante nuestra, en la calle del foro. Ahora comentaremos algo propiamente del foro, pero hemos dejado atrás, también por cuestiones de organización, otro templo, que es el templo del Podio, que lo hemos podido ver desde la zona de altura, que es esta edificación que tenemos justo aquí a mi izquierda, y nos encontramos otra vez con el mismo problema de identificación de la divinidad a la cual estaría dedicado. Lo único que sabemos es un poco, o hemos podido observar, es su estructura, no tenemos más datos. Y también la zona justo que está detrás mía, lo que tendríamos sería un pórtico doble, embellecido con esculturas, que hoy evidentemente prácticamente ha desaparecido. Pero quizás de esta calle del foro lo que más llama la atención a los visitantes sea este pequeño, nosotros lo identificamos como templete, pero realmente deberíamos llamarlo aedícula o edículo, que es la abreviatura de aedis, o diminutivo, mejor dicho, perdón, de aedis, que es templo. Son pequeños templos, hablaríamos con templete, pero si utilizamos el vocabulario correcto sería aedícula, que es su nombre latino. Podemos ver que es una estructura bastante sencilla, con un frontón triangular, un arquitrabe y luego sostenido por dos columnas de mármol, que quizá lo más llamativo son esos capiteles corintios con decoración de acanto que son tan hermosos. En cuanto a quién está dedicado este aedículo, tenemos pues una hipótesis con bastante peso, y es que podéis observar, o estáis observando ahora mismo, cómo justo en el centro, en el espacio, en la propia cella o cela de este pequeño templo, tenéis un documento epigráfico que corresponde con un ex voto, es decir, un agradecimiento de una persona a un determinado dios, en este caso es a Mercurio. Como el voto está dedicado a Mercurio por parte de un liberto de aquí de Munigua, todo indica a que la edícula o el edículo estaba dedicado a Mercurio. Pero es los datos que tenemos. Como elemento complementario tenemos otro esvoto, otro epígrafe dedicado al mismo Mercurio y que también se encontró en la zona aledaña de la edícula. Por lo tanto, esta vez la hipótesis o el pensamiento general tiene una base bastante más sólida. Y otro de los elementos que llama la atención es esta mesa, que tenemos justo aquí al lado. Llamamos mesa otra vez por la asociación de ideas. Todo el mundo lo que ha pensado que era una mesa de sacrificios o de algún tipo de elemento vinculado con el culto. Parece ser que sí, pero la ubicación tal y como la vemos ahora no era la que se descubre cuando se lleva a cabo la excavación. Estaba en la zona cercana, pero no tal como la vemos dispuesta ahora. Lo que es la parte principal está fechada entre el siglo I y el III después de Cristo, coincidiendo un poco con la cronología general del engrandecimiento y embellecimiento de la ciudad, y hoy, a día de hoy, todavía no se sabe muy bien la función de la mesa. Repito que por asociación de ideas lo más sencillo es pensar que se trata de una mesa de sacrificios o de algún tipo de mesa de carácter divino o ritual, pero realmente no lo sabemos, y confirmar o afirmar 100% esa tesis sería hasta cierto punto mentir. Así que todavía se está un poco teniendo en cuenta, investigando cuál sería realmente la función de la mesa. Pero son quizá, y sin quizá, a nivel visual, dos de los elementos más llamativos de todo el yacimiento. Estaba comentando arriba que todo el mundo pensamos lo mismo, pero no está documentado como tal y por lo tanto no podemos confirmarlo. Así que ahí vamos un segundito allí que está acordado. Para que vamos a la zona del foro. Dale sobre el punto rojo. ¿Se está quitado, Antonio? Bueno, ahora estamos en la zona del foro, en la calle, tenemos justo delante nuestra, en la calle del foro. Ahora comentaremos algo propiamente del foro, pero hemos dejado atrás, también por cuestiones de organización, otro templo, que es el templo del Podio, que lo hemos podido ver desde la zona de altura, que es esta edificación que tenemos justo aquí a mi izquierda, y nos encontramos otra vez con el mismo problema de identificación de la divinidad a la cual estaría dedicado. Lo único que sabemos es un poco, o hemos podido observar, es su estructura, no tenemos más datos. Y también la zona justo que está detrás mía, lo que tendríamos sería un pórtico doble,
un pórtico doble embellecido con esculturas que hoy evidentemente prácticamente ha desaparecido. Pero quizás de esta calle del Foro lo que más llama la atención a los visitantes sea este pequeño, nosotros lo identificamos como templete, pero realmente deberíamos llamarlo aedícula o edículo, que es la abreviatura de aedis, o diminutivo, mejor dicho, perdón, de aedis, que es templo. Son pequeños templos, hablaríamos con templete, pero si utilizamos el vocabulario correcto sería aedícula, que es su nombre latino. Podemos ver que es una estructura bastante sencilla, con un frontón triangular, un arquitrabe y luego sostenido por dos columnas de mármol, que quizá lo más llamativo son esos capiteles corintios con decoración de acanto que son tan hermosos. En cuanto a quién está dedicado este aedículo, tenemos bueno, pues una hipótesis con bastante peso, y es que podéis observar, o estáis observando ahora mismo, cómo justo en el centro, en el espacio, en la propia cella o cela de este pequeño templo, tenéis un documento epigráfico que corresponde con un ex voto, es decir, un agradecimiento de una persona a un determinado dios, en este caso es a Mercurio. Como el voto está dedicado a Mercurio por parte de un liberto de aquí de Munigua, todo indica a que la edícula o el edículo estaba dedicado a Mercurio. Pero es los datos que tenemos. Como elemento complementario tenemos otro esvoto, otro epígrafe dedicado al mismo Mercurio y que también se encontró en la zona aledaña de la edícula. Por lo tanto, digo, esta vez la hipótesis o el pensamiento general tiene una base bastante más sólida. Y otro de los elementos que llama la atención es esta mesa, que tenemos justo aquí al lado. Llamamos mesa otra vez por la asociación de ideas. Todo el mundo lo que ha pensado que era una mesa de sacrificios o algún tipo de elemento vinculado con el culto. Parece ser que sí, pero la ubicación tal y como la vemos ahora no era la que se descubre cuando se lleva a cabo la excavación. Estaba en la zona cercana, pero no tal como la vemos dispuesta ahora. Lo que es la parte principal está fechada entre el siglo I y el III después de Cristo, coincidiendo un poco con la cronología general del engrandecimiento y embellecimiento de la ciudad. Y hoy, a día de hoy, todavía no se sabe muy bien la función de la mesa. Repito que por asociación de ideas lo más sencillo es pensar que se trata de una mesa de sacrificios o de algún tipo de mesa de carácter divino o ritual, pero realmente no lo sabemos, y confirmar o afirmar 100% esa tesis sería hasta cierto punto mentir. Así que todavía se está un poco teniendo en cuenta, investigando cuál sería realmente la función de la mesa, pero son quizá y sin quizá a nivel visual dos de los elementos más llamativos de... Estamos ahora aquí en lo que sería el núcleo principal del foro, y tenemos una maqueta que es bastante ilustrativa de lo que es lo que fue la ciudad de Munigua. Podemos ver perfectamente lo que es la estructura del santuario, evidentemente más complejo que los restos nos puedan indicar. Tenemos también el templo del podio, es el que tenemos aquí a nuestra espalda, los contrafuertes que tenemos aquí. Luego tendríamos esa calle del foro, esa edícula que hemos visto antes juntos, esa dedicada a Mercurio. Tendríamos toda la zona del foro en la que estamos nosotros, que es esta concretamente, estamos nosotros, y ahora luego fundamentalmente viviendas que aparecen dispersas por toda la zona de la colina. Sí, se han excavado más, pero realmente se han dejado cimientos, nada más a la vista de 6. Se han excavado más casas, pero solo están a la vista 6 de las mismas. Y en el caso del foro, veremos prácticamente los restos que quedan, estaría compuesto por varios edificios. Estos edificios los resumo brevemente su función, porque recordad que el foro en todas las ciudades romanas es el centro político, social, económico y religioso de la ciudad, y por lo tanto es el centro de la misma. No me refiero desde el punto de vista urbanístico, que también lo es, sino sobre todo desde el punto de vista del funcionamiento de la misma. Tendríamos un patio porticado, del que se conserva una de
una de las columnas, o sea, se ha colocado al menos para hacernos la idea que era un peristilo, que era un pórtico. Tendríamos después aquí a nuestro lado un pórtico que se llamó el Pórtico de las Divinidades, que aquí no se puede observar bien porque claro, esto es muy esquemático, pero habría un pórtico de divinidades completamente lleno de esculturas. Tendríamos otro templo más en esta zona central, otro pequeño templo con el mismo problema, es decir, que no sabemos a ciencia cierta a quién estaría dedicado. Tendríamos también aquí en el entorno del foro, en el foro concretamente dicho, pero repito, alrededor de esa plaza, de ese espacio central, tendríamos la basílica. La basílica realmente es, de forma muy esquemática, la institución, el edificio en el que se imparte fundamentalmente justicia, la basílica. Tendríamos luego la curia, que serviría para las reuniones de lo que, entiéndase la expresión, es el senado de la localidad, la propia organización política de esta ciudad. Y también se localizó algo muy importante, un tabularium, que es un archivo. El tabularium de la localidad permitió el hallazgo de la inscripción en la cual se reflejaba, en un bronce se reflejaba la concesión de Vespasiano a la ciudad de la categoría de municipio. Entonces, gracias a ese hallazgo se pudo localizar la ubicación exactamente en torno del tabularium, como os decía. Y luego, otra cosa, para mí quizás la más interesante del foro, que no se pueda ver, es que dentro de todo este entramado de templos, que tenemos varios junto con el santuario, había un pequeño templo dedicado a Dis Pater, que es el dios del inframundo. Entonces, claro, esto nos puede así chocar un poco, pero no tiene, o tiene una conexión muy clara. Esa divinidad está vinculada con que la minería sea la función principal o el sustento principal de la existencia de esta ciudad. Es más, no existe esta divinidad, no es que no exista, sino que no tenemos otros lugares en la península ibérica donde se haya encontrado vestigios de su veneración, solo aquí. En Italia, sí, en otras zonas. Dis Pater. Y entonces, ahí sí tenemos, bueno, pues a esta divinidad, dios del inframundo, que estaría vinculada con la minería que se lleva a cabo aquí como actividad principal de Munigua. Se encontró un caballo, una escultura que estaría vinculado a esa divinidad. Hay otros historiadores, ya por dar algún dato, que difieren un poco, que creen que la aparición del caballo no está tan vinculada a esa divinidad, sino a los sacrificios y a la veneración que los pueblos íberos tenían del caballo. Porque no debemos olvidar que entre la población íbera y la romana se produce una unión, un sincretismo, y Roma no tenía ningún problema en adaptar divinidades, dioses, siempre y cuando no pusieran en peligro el orden establecido, y por lo tanto se adaptan, y sería otra hipótesis igualmente plausible. ¿Vale? Vamos a ir bastante por ahí, vamos a ir por aquí. Sí, lo mismo por aquí, volvemos a subir y vamos ya. Vamos a entrar a la muralla. Entonces...
corriendo los toros. Venga. Esperanza. Hay que estar cansado, ¿eh? Sí.